Bueno, yo estudié diseño gráfico y trabajaba en una agencia de publicidad. Logré ser directora de arte y como a los 21, 22 años empecé en la agencia como pasante y estaba estudiando paralelamente en la universidad. Después decidí quedarme en el trabajo, estuve mucho tiempo allí, pero bueno, la situación Venezuela me hizo ir. Bueno, el venirme a Estados Unidos fue el querer irme de Venezuela, de verdad. Y bueno, Estados Unidos fue literalmente mi plan A, mi plan B era Colombia, pero la situación en Venezuela es tan complicada y tan difícil que simplemente el hecho de darte cuenta que trabajas como profesional en tu país, donde se supone que ya con ese trabajo puedes hacer tu vida y no puedes comprar ni siquiera la pantalla de tu teléfono en un mes, o no puedes comprar comida, o la delincuencia es algo inimaginable. O sea, la realidad es que tú no puedes salir de tu casa sin sentir que el corazón se te va a salir, porque puedes ser robado a cualquier hora. Puedes salir de tu casa a las 2, 3 de la tarde, a las 5 de la mañana, y a cualquier hora puedes ser asaltado en la puerta de tu casa, incluso adentro de tu trabajo, en un centro comercial, en un banco, donde sea, a cualquier hora. Y la verdad es que ya cuando pasa un tiempo te vives asustado, tienes un terror todo el tiempo, te vuelves agresivo, todo te da miedo, y la verdad es que no quería eso para mi vida, quería realmente tener paz. Carlos Bellorín. Soy de la capital, de Caracas. Vivía allá en una zona que se llamaba Bellomonte. Bueno, en Venezuela estudié la carrera de comunicación social en una universidad privada llamada Santa María, una carrera de 5 años, costó 5 años estudiar allí, y me especialicé en el área audiovisual, ¿no? Luego de culminar mi carrera, pretendía, como cualquier venezolano, ejercer mi carrera, la cual no pude hacerlo de forma inmediata, y luego tuve que trabajar, y esto lo hice en una empresa distribuidora de equipos de seguridad industrial, una empresa familiar, en la cual fui también escalando pues, en cargos, y el último cargo que logré obtener allí fue el de coordinador en el área de ventas, ¿no? De equipos de seguridad industrial. Una empresa que se dedicaba a eso, básicamente a la distribución de equipos de botas, guantes, mascarillas y otros tipos de implementos que utilizan la gente en el área de construcción, ¿no? Bueno, en Estados Unidos me hizo venir, creo que por dos tópicos importantes, que creo que por los cuales mucha gente está emigrando de nuestro país. Uno de ellos es la inseguridad, que obtuvo un crecimiento exageradamente hace 10 años para acá. Fui víctima de hurtos 2 veces en un mes antes de venirme acá, y creo que esa fue una de las cosas más importantes, digamos, de las cuales yo determiné venirme a Estados Unidos, y eventualmente quería irme a otros países, pero vine a eventualmente porque creo que era la mejor opción que tenía, ¿no? Otro de los tópicos importantes fue el área económica. Es que en Venezuela, con un sueldo, ni con 2 ni con 3, creo yo, puedes vivir, puedes aspirar a comprarte en un futuro tu carro, tu casa, o creo que ni siquiera novia. Puedes tener tu pareja y la quieres invitar a comer algo, a celebrar un día especial, y creo que se te va a hacer, si no imposible, muy muy complicado, porque no vas a tener acceso a siquiera comprarle algo, llevarle al cine, ¿sabes? Cosas que en otros países como acá es totalmente normal, y puedes tener acceso a ese tipo de cosas. Gracias. Carlos, gracias.
Hola, mi nombre es Joana Ayala. Soy de Venezuela, de Caracas. Bueno, en Venezuela hay un programa muy famoso que lo creó un señor maravilloso que yo creo que es como un mesías. Se llama José Antonio Abreu. Es un programa donde a través de la música clásica todos los seres humanos que tienen contacto con este programa, niños, adultos, independientemente de tu clase social, tu religión o tu gusto político, tú tienes la oportunidad de aprender música académica y de desarrollar tu vida como lo hice yo. Enseñaba música y tocaba en una orquesta. La oportunidad de mejorar ese maravilloso sistema de orquesta en Venezuela, la oportunidad de estudiar aquí, de aprender de esta maravillosa ciudad, de aprender de la gente que está aquí haciendo música clásica toda la vida y poder quizás llevar esta experiencia a mi país en algún momento de mi vida. Es mi sueño. Yo no tenía ninguna expectativa porque, como te dije, era músico. Y los músicos tenemos una visión del mundo que no tiene nada que ver con la visión que tiene una persona que quizás tenga otra profesión como los políticos. Quizás para ellos estos momentos son el fin del mundo y para nosotros los artistas tienen otro significado. Entonces el significado que te dé de mi experiencia aquí va a ser un significado distinto al que te dé una persona que tenía una vida en Venezuela estable, que tuvo que salir por un asunto político, porque está siendo perseguido, que nos está pasando a nosotros los venezolanos ahora, que hay muchas historias de muchos hermanos nuestros que quieren salir por situaciones tristes. No es mi caso. Mi caso es una situación. Me parece que mi país es un lugar maravilloso donde culturalmente pasan cosas riquísimas, cosas que solo se ven en ciudades como Nueva York, como Madrid y como Caracas. Tenemos temporadas de ópera iguales de fuertes que las temporadas de óperas de aquí. Tenemos muchas cosas que las comparo con este primer mundo. Y creo que vamos a ser un buen país muy pronto. Todas las personas con las que me acerco, todas las personas que conozco me ayudan a acercarme a mis sueños, que es el de poder aprender algo que pueda ser útil para ese lugar tan bonito donde nací. Bueno, gracias. Gracias, Ana. Natalia. Mi nombre es Aisha Hussein. Soy de Venezuela. Yo jugaba y dibujaba y descansaba y estaba feliz. En un avión cuando yo estaba así en el avión cuando tenía apenas 5 años y después ahora yo tengo 7 años.